Yo también estoy aprendiendo. Estás aprendiendo a, ok, no, pero lo haces Bueno, muy, ajá, dime. sí, sí, señor. O sea, yo tengo ya más de 20 años viviendo aquí en Estados Unidos Ok, y mi inglés, o sea, es para defenderme, pero me ajá. falta mucho en cuanto a Mm, gramática y escritura. bueno, esto te va a servir mucho. Los puntos que trabajamos, pues hay muchos puntos relacionados con la gramática, porque bueno, es eso, ¿no? Es el núcleo de la asignatura que es English Composition 1. Y por ello se hace referencia a muchos aspectos relacionados con la parte gramatical, ¿no? Y bueno, tendrás también la oportunidad de ver English Composition 2 ya para el próximo semestre y luego poder afianzar ese conocimiento. Bueno, vamos a comenzar con esto, Elizabeth. Entonces, fíjate, para hoy hay dos actividades, ¿no? O para esta semana hay dos actividades, creo que tú las realizaste ambas, Sí, señor. que tiene que ver con la primera es la concordancia, abrir la concordancia entre lo que es el sujeto y el verbo. Yo aquí colocaba un ejemplo. ¿Estás viendo? Sí se ve, ¿verdad? Señor, Ok, perfecto. muy bien. Por ejemplo, está esta oración que dice, The store open at 7. Evidentemente que esa oración tiene un error porque debe haber una concordancia entre el propio sujeto y el verbo. Afortunadamente, para los casos en inglés, solamente la concordancia debe hacerse para la tercera persona del singular. Pues entonces lo correcto sería The store opens at 7. Eh, y digo que afortunadamente para el inglés, puesto que para el español las desinencias, es decir, la concordancia que se hace entre el sujeto y el verbo, bueno, son numerosas, ¿no? Este, por ejemplo, si vamos a conjugar el verbo abrir, yo digo yo abro, tú abres, él o ella abre, nosotros abrimos, ustedes abren, ellos abren. Entonces, como podrás notar, eh, la, la terminación, la desinencia de cada uno de, de esos verbos son diferentes, contrario a el inglés, donde solamente vas a hacer una variación para la tercera persona del singular. Ni se diga del pasado, ¿no? En el Mm. pasado, pues, todos los sujetos, todos, cualquiera sea el sujeto, la, eh, la forma para formar el pasado, por lo menos para los verbos regulares, como podrás ver allí, sería the store opened. Es decir, simplemente agregamos el sufijo ed. Ok. Entonces eso es un abreboca para qué es lo, lo que contempla la actividad número 1 de esta semana 4. Recuerda cuando tengas alguna pregunta que hacer, inmediatamente, Elizabeth, tú me dices profe, me dices Luis, como tú quieras, y cualquier duda que tengas, pues yo entonces te la resolveré. Bueno, y otro punto que tal vez sea un poquito más complejo es el de los tipos de verbos, ¿no? Están los helping verbs, linking verbs y action verbs. En grosso modo, los helping verbs, como tú podrás haber notado, son aquellos que se forman donde hay dos formas verbales, ¿no? Y uno de ellos es un verbo auxiliar y el otro es el verbo principal. Por ejemplo, si yo digo, John is walking in the park, John is walking in the park, en ese caso yo tengo un helping verb. En el caso, el helping verb es is y el verbo principal es walking. John is walking in the park. Entonces, bueno, eh, el- dado el significado que tiene, o por lo menos el concepto que tiene, helping verbs, pues es obvio que debe haber dos formas verbales. Y ya vamos a ver varios ejemplos. En cuanto a los linking verbs, bueno, hay una estrecha relación entre el sujeto
y el verbo. Y esos linking verbs pueden ser sustituidos por el verbo to be. Hay una lista numerosa en la presentación que yo les dejé, pero aquí puedes tener, fíjate, una lista como appear, feel, look, seem, sound, taste, become, grow, remain, smell, and stay. Estos son linking verbs. Hay una estrecha relación entre el sujeto y lo que se está diciendo, ¿no? Ya veremos más adelante con detalle este aspecto. Y los action verbs, bueno, tal como se expresa acá, hacen referencia a lo que es a la acción, al movimiento que está realizando el sujeto. Ok. Bueno, esto más información de la que, de la que tenemos acá, ¿no? Y ya yo se las había pasado Sí. y ya ustedes tienen esto, ¿verdad? Déjame salir de esta para compartir otra lámina, ¿ok? Ok, ahora sí. Ok. ¿La ves? Sí, sí, señor. Excelente. Ok. Bueno, entonces la primera parte que habla sobre writing basics. What makes a good sentence? Es sencillo, ¿no? Eh, bueno, veamos este ejemplo. Correct the errors of the mistake in subject-verb agreement in the following sentences. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que aparece en la plataforma. Entonces, dear hiring manager, I feel that I'm the ideal candidate for the receptionist position at your company. Evidentemente que aquí quien está acostumbrado al uso correcto del, del idioma inglés nota inmediatamente que aquí hay un error. No, Ujú. no puedes decir I feel, sino I feel. Por lo tanto, el ejercicio, como tú muy bien lo hiciste, es colocar la forma correcta del verbo. En este caso, la forma correcta es feel. Feel. Ok. Igual acá, ¿verdad? Entonces, qué es lo que debe presentarse, Elizabeth? A subject-verb agreement. Si tenemos a subject-verb agreement, entonces, pues, vamos a tener una oración coherente, ¿no? Dice acá, subjects and verbs must agree with one another in number singular or plural. Por ejemplo, uh, the dog chases the cat y en este caso, the dogs chase the cat. Lógicamente, aquí agregamos una S por formar la tercera persona del singular, cosa que no hacemos ni en el plural, ni en la primera persona del singular, ni en la segunda persona del singular. Me refiero a I y a you. Ok, cuéntame, hasta ahora, ¿cómo vamos? Sí, ese es relativamente más sencillo para mí. Me costó, la verdad, más trabajo los otros. Ok, ok, bien. Y bien, pero ¿te acuerdas que te planteaba al comienzo? These agreement rules do not apply to verbs used in the simple past tense. Ya te lo había comunicado. Para los efectos del pasado simple, esa relación, ese verb agreement entre el verbo, lógicamente, y el sujeto no aplica para los verbos en pasado. El sujeto puede ser singular o el sujeto puede ser, perdón, plural y al suceder esto, si la oración está en pasado, pues no habrá necesidad de establecer una modificación específica, una modificación especial o aparte, ¿no? Sino que agregamos el sufijo ed para los verbos regulares. Eso sería todo. Y para los irregulares, ya conoces la formación de estos verbos, ¿no? Ok. Ah, ok.
te voy a preguntar algo. Aquí hay alguna, en este caso tenemos que hay que hacer una salvedad, ¿no? Para los Ujú. efectos de este tiempo verbal. ¿Conoces este tiempo verbal? The girl has talked to me. ¿El nombre del tiempo verbal lo conoces? No. Ok, bien, no hay problema. El tiempo verbal pues, tampoco va a ser evaluado, pero quiero simplemente preguntártelo. El tiempo verbal es el presente perfecto. ¿Cómo sé Ok. yo que la oración está en presente perfecto, Elizabeth? Porque tengo dos componentes. Uno de ellos es el verbo has o have, como lo ves acá, has o Ujú. have, y además de ello, un verbo en participio pasado. No en pasado, sino en participio pasado. Entonces, en este caso, para los efectos de la tercera persona del singular, suponte que aquí dijese the boy. Entonces yo diría, the boy has talked to me. En ese caso, solo, sí y solo sí, es la tercera persona del singular, yo debo emplear has como verbo auxiliar del presente perfecto. Entonces sería the girl or the boy has talked to me. Ahora bien, el resto de los pronombres personales utilizaré have. Suponte, yo puedo decir I have talked to you. You have talked to me. Um, we have talked to the principal. Y así sucesivamente. Es decir, que para el resto de los tiempos de los pronombres personales o de los sujetos, utilizaré have en vez de have. La excepción solamente se hace para la tercera persona del singular. Y lo mismo aplica ok, lo mismo aplica para, vamos a expandir esto un poco más, así lo ves mejor. Lo mismo aplica para este otro tiempo verbal eh, que se llama presente perfecto, pero progresivo o continuo. Present perfect continuous, o present perfect progressive, ¿no? Tienes la forma del presente perfecto, pero además tienes un verbo en ing. Ok, te pregunto, si yo te digo, the girl has been talking to me, ¿qué traduce, para ti qué traduce eso? La chica Ujú. habló conmigo. Ok, acuérdate que cuando tú tienes una forma del ing, la traducción, vamos a usar el gerundio ando o endo, ¿no? Estuvo hablando. Ajá, ok, bastante cerca. Entonces sería ha estado, ¿ok? Está- La Oh, ha chica estado. ha estado, ¿verdad? Me ha estado hablando, ¿no? No digo me ha estado hablando a mí porque sería redundante para los efectos del español. Entonces digo, la chica me ha estado hablando, ¿no? The girl has been talking to me. Entonces, en este caso, la traducción sería ha estado. Y acá, como es el plural, sucede lo mismo que aquí arriba. Solamente voy a utilizar has para los efectos de la tercera persona del singular, mientras que para el resto utilizo have. ¿Ok? Bien. Y bueno, otros ejemplos de lo que yo te estaba diciendo. Fíjate, aquí digo, I talk to the girl. I talk, ¿no? No Ujú. digo, I talks, ¿no? Lógicamente. Lo digo es acá, he talks. He talks. En este caso, lo hago por ser la tercera persona del singular. Y Ok. aquí, una forma imperativa. John, you talk to the girl. Right? John, you talk to the girl. Y evidentemente, cuando se trata de cualquier otra forma, we are you, voy a utilizar o no voy a hacer no voy a agregar un sufijo al verbo, puesto que eso solamente lo hago, como decía anteriormente, para la tercera persona del singular. Preguntas hasta ahora, Elizabeth. No, señor. Ok, ya sabes. Cuando hay una pregunta, tú me detienes y yo con mucho gusto la respondo. Ok, Gracias. aquí tienes más.
más ejemplos, ¿no? Aquí te voy a mostrar, a ver, she writes every day. Bueno, igual, tercera persona. Fíjate en este caso, the doctoral student and the committee members write every day. Hay que tener mucho cuidado acá, el mismo cuidado que se debe tener en español, Elizabeth. Yo digo, generalmente, o a veces se comete el error en español, es decir, al decir, por ejemplo, un grupo, un grupo de personas subieron al cerro. Allí en esa oración que yo acabo de decir, hay un error. Porque cuando yo digo un grupo, es uno, es singular. Un grupo de, así sean un montón de personas, así sean 100 personas. Pero el sujeto es singular, porque digo un grupo de personas subió a la montaña y no subieron a la montaña. Ahora, si yo digo varios grupos subieron a la montaña. Ah, ok. En ese caso, la concordancia entre el sujeto y el verbo en español eh, tiene sentido. Ahora, vamos acá. ¿Qué es lo que quiero significar? Aquí estamos hablando de dos elementos. The doctoral student and the committee members. Y como son dos entes, este sujeto está compuesto por dos elementos, the doctoral student and the committee members, pues en ese caso yo debo utilizar, no debo utilizar la tercera persona del singular, sino que utilizo un verbo, un verbo sin hacer alguna diferenciación o sin agregarle algún sufijo. Afortunadamente no, por lo menos afortunadamente para el inglés. Ok, bueno, y estos son más ejemplos que hablan sobre el tema. Ok, sigamos. Ajá. Ah, fíjate esto, ¿no? Yo lo llamo, yo esto lo llamo, yo lo llamo una concha, a ver, una concha de mango, ¿no? O una cascarita, le dicen en otros países, ¿no? Ujú. Porque yo, fíjate, yo digo, that student with all the master's degree. Entonces, cuando uno ve with all the master's degrees, uno tiende a decir, are very motivated. Pero Sí, en este claro. caso yo estoy hablando de uno solo. Digo, the Ujú. student, ah, mm, it's only one student. Digo, the student with all the No. master's degrees is very motivated. Fíjate esto. Strategies, ¿no? Pues fíjate, mira la longitud de este sujeto, ¿no? Sujeto bastante complejo, ¿no? Dice, strategies that the teacher uses to encourage classroom participation include, pero aquí no estoy hablando de algo de la tercera persona del singular, no estoy hablando del teacher, sino estoy hablando de las estrategias. Por lo tanto, la concordancia que debo hacer entre el sujeto, que en este caso es strategy, y el verbo, eh, debo hacerlo sin la referencia de la tercera persona del singular. Por lo tanto, no lleva ¿Por qué? Porque el sujeto es strategies y lo cual podríamos sustituir o corresponde a la tercera persona del plural, they, ¿no? Ujú. Por ejemplo, the focus on the interviews was. Entonces, eh, cualquier hablante que no tenga cuidado con este aspecto diría were nine purposely selected participants. Diría instead of was, lo cual es lo correcto. Mm, ajá, mira esta. The student or the committee members the student or, sí, una cosa o la otra, pero está nombrando dos elementos. Si nombra los dos, yo debo eh, emplearlo para la tercera persona del plural, right, en este caso. Um, y fíjate, mira esta oración, the committee members or the student, or the student.
Aquí la diferencia está, Elizabeth, en Ujú, cuál es el elemento o el ente con el cual termina el sujeto. Aquí hablamos de the student or the committee members. Como podrás ver, the committee members es el último elemento del sujeto. En ese caso, ujú, la concordancia la hago en atención a el segundo elemento. Ok, oye, qué rápido pasa el tiempo. ujú. Y, eh, y en este caso, pues, hablo de the student. El último elemento es the student. En este caso, el student writes. Ok, tengas el tiempo. Ahí tienes más ejemplos para que puedas, este, ah, vamos a este punto, que este es un punto un poquito más denso, ¿no? Un poquito más complejo nada más. Bueno, aquí vamos a hablar de tres tipos de verbos, Elisa, de lo que son linking verbs, helping verbs or action verbs. Y aquí tienes un ejemplo. Peter was speaking German with his parents. Peter was speaking German with his parents. ¿Cuál? Ah, ok, bueno, te iba a preguntar para quitar la respuesta, ¿verdad? Como podrás ver, hay dos verbos. Una característica que tú siempre te vas a encontrar con los helping verbs es que hay dos verbos. ¿Ok? En este Ok. caso, esos dos verbos son was y speaking. Pero Ujú, uno de ellos, como este que está acá, funciona como verbo auxiliar, por lo tanto, está ejerciendo la función de helping verb, ¿no? ¿Y está ayudando qué? Bueno, está ayudando a formar este tiempo verbal, el cual se llama pasado progresivo o pasado continuo, lo cual no es relevante para este momento, para esta clase, pero es la razón por la cual se denomina helping verb. Por lo tanto, Peter was speaking German with his parents, actúa was speaking como un helping verb. Ok. En cuanto a los linking verbs, ok, hay, digamos, para resumir lo que está acá, se establece, hay dos cosas importantes. Una, que se establece una estrecha relación entre lo que se está diciendo que afecta al sujeto directamente. Y cuando tú ese verbo lo puedes sustituir por el verbo to be, entonces tú podrás decir sin lugar a duda que hay un linking verb. Ya vamos a ujú. ver, ajá, por ejemplo, yo puedo decir acá, a pesar de que es un linking verb. A ver, es el linking verb por excelencia, ¿no? Pero yo Ujú. puedo sustituir esta oración y decir, he looks. He looks like a monster. Entonces, looks, en este caso, yo en esta oración, si yo lo sustituyese, look es un verbo, un linking verb. ¿Por qué? Porque lo puedo sustituir por el verbo to be, por un lado, y por otro, porque lo que se está refiriendo del sujeto, en este caso, the subject complement, está estrechamente relacionado con el sujeto. He is a monster, por ejemplo. Eh, Acá, he looks stunning, ¿no? Entonces, en este caso también, ya sabes que look es un verbo, es un linking verb, y yo puedo sustituirlo. Vamos a ver, trata de sustituir el verbo look en este caso, por el verbo to be, me refiero. Por is, Ajá, correcto. he is stunning. He is stunning, correcto. Simple y llanamente, he is stunning. El verbo lo he podido sustituir por el verbo to be. Cuando eso sucede es porque existe una estrecha relación entre el sujeto y el verbo. Ok, y fíjate, aquí tienes una lista de ellos, ¿no? Mm. Sobre todo become, feel, appear, remain, um, bueno, y otros, o look, ¿ok? Look, grow, son formas verbales que tienen por excelencia pertenecer al grupo de los linking verbs. Ah, aquí está uno entrando.
Hola Alex, ¿cómo estás? Alex, ¿me escuchas? Bueno, continuamos. Alex, si me escuchas, por favor, anúnciate, porfa. Of Ok. course, sir. I heard you. Good. Bien. Eh, bien, entonces estamos a punto de terminar la clase. De todas maneras, va a quedar grabada, Alex, y la podrás ver allí inmediatamente voy a pasar el link para que todos tengan acceso a ella. Le explicaba a Elizabeth brevemente que la clase la estoy dando en español, porque, bueno, algunos estudiantes no tienen la misma competencia que tienen, por ejemplo, Elizabeth y tú. Yo sé que tú tienes también una competencia, un dominio del inglés mucho más amplio que el resto de los estudiantes que tienen algunas limitaciones. Pero bueno, ok. Estamos hablando de los linking verbs. Aquí hay otros, fíjate, Elizabeth y Alex. Sound, taste, remain, look, grow, feel, become, appear. Todos ellos son seem, que hay otro, linking verbs. Bien, ok. Y acá, the diamonds appeared to be genuine. Entonces, fíjate que ah, ah, eh, esta oración yo puedo sustituirla por el verbo to be. En vez de colocar appeared to be, yo puedo decir the diamonds are. Si yo puedo hacer eso, entonces yo puedo decir sin duda alguna que estoy hablando de linking verbs. Ok. Y así puedo hacer con I feel o puedo sustituirlos por el verbo to be. Pero otra importancia que tienen los verbos, los linking verbs, es que hay una estrecha relación entre lo que se está diciendo y el sujeto. Es decir, lo que se dice o el subject complement está estrechamente relacionado con el sujeto de la oración. Ok. Por ejemplo, fíjense esta. That sounds a good idea. Yo puedo sustituir este verbo y decir, that's a good idea, ¿verdad? Y en este caso estoy hablando aún de un linking verb. ¿Por qué? Porque tiene esa particularidad. O the cream smells funny. O the cream smells funny. O the cream is funny. Puedo hacer eso, ¿no? Entonces, cuando estos verbos que ustedes ven acá son linking verbs. Entonces, cuando los vean en el ejercicio, inmediatamente los denominan como tal. Ok, aquí tienen otros linking verbs para que puedan... ok, ok. Ajá. Aquí se va a encontrar con unos linking verbs, pero están en otro tiempo verbal, ¿no? Hay unos que están en pasado y otros que están en presente. Helping verbs, ya lo decía, deben tener dos elementos. Uno, el verbo auxiliar y otro, el verbo principal. Ejemplo. Y eh, principalmente esos verbos auxiliares serán be, have o do. Por ejemplo, acá veo que hay dos verbos. He is watching TV. Is es el verbo auxiliar y watching el verbo principal. Cuando yo tenga esta combinación, Alex y Elizabeth, cuando la tenga, entonces estaré hablando de helping verbs, ¿no? Igual acá, al principio, Elizabeth, hablábamos de este tiempo verbal, que era el presente perfecto. Si yo tengo dos formas verbales, ya puedo ir deduciendo, ya va, puede ser este entonces un helping verb, siempre y cuando este verbo se comporte como auxiliar. Entonces, cuando yo tenga la combinación de formas, de estas formas enfáticas o interrogativas o negativas, yo puedo hablar de helping verb, porque hay dos formas verbales. ¿Ok? Preguntas. Elizabeth, Alex. No, señor. Ok, bien. Y aquí tienen pues una lista de ejemplos de helping verb. Como podrán ver, tienen dos formas. Siempre may, marry, was given, can, may, should go, must sleep,
may be late, would you mind, I'm renting. Siempre hay dos formas verbales. ¿Ok? Y la última que son los action verbs, se apartan de la lista, de las dos listas anteriores, puesto que estamos hablando de verbos que indican una acción ejecutada por el sujeto. Vamos a ver.